tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis. Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, con temas bajo el análisis y perspectiva de académicos y especialistas del CUCH. En la emisión de hoy hablaremos de la reciente creación de un observatorio de desigualdades en el CUCH de la Universidad de Guadalajara y también de políticas públicas de gobierno que generan desigualdad. Y para hablar de estos dos temas, hemos invitado al doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Él es coordinador de este Observatorio de Desigualdades y profesor investigador del Departamento de Sociología del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Siempre un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y también a la maestra Emma Oropesa de Anda. Ella es secretaria técnica de este Observatorio de Desigualdades y profesora del Departamento de Sociología del CUCH. Bienvenida, maestra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues iniciamos básicamente con este tema, Observatorio de Desigualdades en el CUCH de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo surgió la idea, maestra, doctor, de crear este observatorio? ¿Con base a qué? ¿Alguna experiencia que ustedes vieron, observaron y que dijeron es importante hablar de desigualdades, que es un tema lacerante no solo en México, sino también en Latinoamérica y por supuesto en el mundo? ¿Quién inicia de ustedes? Adelante, doctor. Tal cual, me parece que el tema de desigualdades ha sido de los temas más relevantes en general en el mundo, en América Latina y en México, desde hace al menos una década. Es de lo que más se habla y lo que más genera debate. Hemos estado trabajando, tanto yo personalmente, Emma y diferentes personas académicas en la Universidad de Guadalajara, pero a nivel nacional y en la región, sobre estos temas de desigualdades en múltiples dimensiones. Tal vez ese es el problema con las desigualdades, que son tan amplias, tan ramificadas, pero al mismo tiempo entrelazadas entre ellas, que hay mucho que analizar, impactan de una manera muy importante en la población actualmente, pero pues faltan manos que estén analizando estos temas, creando redes de investigación, haciendo incidencia al respecto. A mí personalmente me ha tocado trabajar este tema ya básicamente desde hace 10 años, los temas de desigualdades, tanto de forma académica como en temas de incidencia, y me parece que sí hay una respuesta por parte de la ciudadanía, más allá del tema académico, por parte de la ciudadanía, de encontrar como uno de los temas tal cual más relevantes y donde se requiere justo tanto más investigación, más academia, digamos, presente ahí, como al mismo tiempo más incidencia en las políticas públicas. Entonces me parece que justo bebiendo de diferentes experiencias que tanto yo, pero en general la Universidad de Guadalajara ha estado participando en torno a las desigualdades, es que surge la idea de crear este observatorio que pues básicamente busque recolectar las diferentes investigaciones, incidencias que están haciendo desde la universidad con respecto a desigualdad, y desigualdad no nada más en el estado de Jalisco, incluso a nivel nacional o a nivel regional, ¿no? Hay investigaciones muy interesantes que se hacen de esa manera, tratar de coordinarlas y pues de esa manera encaminar a que haya una cierta, digamos, pues narrativa sobre qué es lo que se quiere lograr en términos objetivos con estas investigaciones de desigualdad. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y maestra, bueno, el problema de la desigualdad, como ya apunta el doctor Ernesto Jaramillo, pues es un problema multidimensional, multifactorial, que incide en muchos sectores de la población, en la que menos recursos tiene, por supuesto, y de qué manera ustedes trabajarán haciendo investigación propia, recargándose en investigaciones ya realizadas, pero quizá tropicalizando esas investigaciones al ámbito local. ¿Cómo trabajará este observatorio? Bueno, hay varias líneas de investigación propuestas. La movilidad es una de ellas. La cuestión de la renta es otra. Y bueno, otras políticas públicas también, del cuidado, de educación, de salud, en género, raciales, que también impactan, ¿no? Y bueno, una propuesta que tenemos también es retomar la experiencia de vida de las personas en estos temas de desigualdad, el cómo les afecta directamente y cómo también pues, se crean algunas estrategias para intentar solventarlo, superarlo.
digamos, ya tienen en puerta alguna investigación propia, porque dieron a conocer algunos temas durante el anuncio de este observatorio que hace 15 días, 3 semanas, se creó este observatorio sobre desigualdades y básicamente hablaban sobre un tema relacionado con la movilidad, transporte público. Digamos que ese sería como el primer punto de partida del primer trabajo de este observatorio. Sí, es uno de los puntos que más hemos platicado con el aumento de la tarifa, que realmente, bueno, se propone hasta el 2024 que se concrete, pero el uso en general del transporte, los recursos con los que se cuentan, lo que sí ha beneficiado el macroperiférico o las consecuencias también negativas que podría tener para algunas personas, y el cómo también es la experiencia del usuario, ¿no? O estas propuestas de movilidad no motorizada que también ha habido, que realmente pues no aplican para toda la población, sobre todo para los sectores de la periferia, que no podrían trasladarse realmente con bicicleta o utilizando un medio no motorizado a las zonas en las que laboran o pues, trabajan, que tiendan a ser pues muy lejanas, ¿no? Sí es una de las propuestas y bueno, hemos platicado algunas intervenciones al respecto también y bueno, es una de las más de las primeras cercanas. Iniciales. Sí. Ahora, básicamente, a nivel nacional, ¿es el primer observatorio o ya hay en otros estados observatorios similares al suyo, doctor? Bueno, aquí la doctora, digo, la maestra además es la experta en haber revisado las experiencias en otros lados. Lo que sí, ahorita ella puede complementar, lo que sí es que hay algunas experiencias nacionales de observatorios o digamos de centros de investigación que tratan de tal cual enfocarse en el tema de la desigualdad. Un ejemplo tal vez de los más conocidos es la red de desigualdades que existe en el Colegio de México, que igual trata de agrupar investigación que ya se hacía de desigualdades en este centro de investigación, en esta universidad, pero pues igual como enfocándose en ciertos temas específicos, tratando de ordenar y pues también de incluso fomentar que haya más investigación al respecto, ¿no? Hay otros centros, por ejemplo, en la UNAM está el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que esto es algo justo más de hace una década o hace 2 décadas, que tocaban el tema de desigualdad, pero más desde el enfoque de desarrollo, ¿no? Y creo que algo muy reciente y que justo la Universidad de Guadalajara va a estar a la vanguardia en ese aspecto a nivel nacional, es enfocarlo directamente en el tema tal cual de desigualdades, más allá de desarrollo o de pobreza, incluso, que es también algo que se solía estudiar anteriormente. Igual también hay otros tipos de investigaciones, más bien de experiencias internacionales que ahí, digamos, México sí está un poco más rezagado en el tema de ir alcanzando este tipo de centros de estudios sobre desigualdades, pero a nivel internacional sí es un poco más común. Gracias, doctor. Maestra, a nivel nacional, digamos, un observatorio de desigualdades como que forme parte de una universidad como la de Guadalajara, un centro universitario como el CUSH, ¿es el único a nivel nacional o en otras? Pues bueno, además de los que comenta el doctor, parece que fuera el único. Con esta particularidad. A nivel internacional hay varios, bueno, en Colombia, en Chile y curiosamente, bueno, en Francia también. En España están más particularizados, más cercano a lo que hemos pensado e incluso hay observatorios de desigualdad en salud, observatorios de desigualdad en educación, llegando como al tema más particular de interés. Y bueno, parece que a nivel nacional, por lo menos los desconozco por ahora, pero pareciera que está... Pero este observatorio enfocado en la desigualdad en general y no enfocado como los que mencionaba en temas específicos como educación, por ejemplo, en España, ¿no? Sí. Desigualdades en general. Sí, en general, desde una perspectiva interseccional también. Ahora, ¿habrá procesos de colaboración con estas instancias internacionales o nacionales que ustedes ya mencionaron? ¿Se tiene contemplado esta parte, doctor? Sí, la idea es pues también, al final de cuentas, generar redes de investigación, obviamente no solo dentro de la Universidad de Guadalajara, sino incluso que alcancen estas experiencias que están a nivel nacional e internacional, que justo pues pueden fomentar que
que haya más profundidad en ciertas dimensiones de desigualdad. Y en torno a esas redes creo que lo que va a hacer, digamos, lo que va a posibilitar este tipo de redes o colaboraciones con otros centros de investigación, otros observatorios o similares a nivel nacional e internacional, es tal cual el alcanzar las distintas temáticas que estamos proponiendo, porque como bien decía Emma, pues al final de cuentas hay ciertas experiencias a nivel nacional e internacional que están muy enfocadas en desigualdad en salud, en desigualdad en educación, por ejemplo, en desigualdad en alimentación. Y la propuesta que tenemos junto con la Universidad de Guadalajara es alcanzar al menos 6 líneas de investigación que son realmente muy amplias. El tema va a ser lograrlo, ¿verdad? Pero claro, la propuesta es muy ambiciosa. Pero al final de cuentas es, por un lado, entrar a los temas de subjetividad, digamos, o los temas más de las narrativas que se promueven en torno a la desigualdad, que eso de repente es de lo que más queda relegado en torno a la investigación sobre desigualdad. Se habla más de números, estadísticas, pero temas tal cual de las narrativas que legitiman la desigualdad no se suele hablar mucho. También temas interseccionales, género, etnorracial, migrantes son, digamos, de las variables más importantes a la hora de estar estudiando temas de desigualdad. Algo que es un poco más común son los temas de movilidad social, digamos, de tal cual de riqueza, élites, un poco más enfocado hacia desigualdad económica. Otro que es justo de lo que hemos estado proponiendo ahora de principio, porque es muy llamativo y se hace poco, me parece, desde ese enfoque de desigualdad, es este tema de las políticas redistributivas. Es tal cual cómo el gobierno puede incidir o no en los temas de políticas. Entonces, esa amplitud me parece que es un valor agregado por parte del observatorio. Muchas gracias, doctor. Permítenos, vamos a hacer una pausa. Maestra, regresamos. Esto es de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo. El tema en la emisión de hoy es básicamente el Observatorio sobre Desigualdad en el CUSH en la Universidad de Guadalajara y políticas públicas que generan desigualdad, cuando debe ser todo lo contrario. Y bueno, estamos con el doctor Máximo Ernesto Jaramillo y la doctora Emma Molina, ¿verdad? Oropeza de Anda. Oropeza de Anda. Y básicamente son el coordinador y la secretaria técnica de este observatorio. Ustedes, los trabajos que van a realizar, las investigaciones, los presentarán en informes que trimestral, mensual, trimestral, cada 6 meses, o cómo serán los informes que ustedes presenten. Bueno, por ahora se planea que sea un informe anual y durante el año pues algunas publicaciones en redes sociales, en un blog particular del observatorio y también pues en se me fue el nombre, bueno, en revistas de divulgación también. Científica y académica, sí, ¿no? Sobre todo. Muy bien, ahora las tareas pendientes que hay en Jalisco, porque ustedes en el lanzamiento de este observatorio sobre desigualdades hablaron de 2 temas concretamente. El tema de movilidad, que ya más o menos mencionaban, y el tema de la tarifa. Esta política pública del gobierno que cuando menos en Jalisco dicen que tiene la intención de beneficiar a la población en general que usa transporte público. ¿Realmente es así? ¿O qué es lo que pasa con esta política pública? ¿Genera desigualdad? ¿Qué ocurre, doctor? Pues, a ver, lo primero que hay que decir tal vez es que justo el transporte público se supone que, si bien no hay tal cual un derecho humano al transporte público, sí hay un derecho humano a la movilidad, ¿no? Entonces, el gobierno debería de garantizar esa movilidad dentro de las ciudades o dentro de la sociedad donde gobiernan. Específicamente, el transporte urbano público pues posibilita da acceso a ese derecho humano. Y lo que pasa en Jalisco es un sistema un tanto complejo en términos de transporte público, donde gran parte de ese transporte público, de esos servicios, están concesionados, ¿no? Están de cierta manera privatizados, generan al final de cuentas ganancia para ciertos privados, cuando se supone que pues, la finalidad del transporte público, el objetivo debería ser simplemente tal cual ser un bien público para ser aprovechado por la sociedad, ¿no? Entonces, el problema es que lo reciente que hubo fue justo la reforma a la ley de movilidad, que incluye un montón de cosas
me parecen interesantes en términos de desincentivar ciertas conductas de los automovilistas y demás, muy rescatables. En tema de la tarifa en específico, el problema o la problemática tal cual es que se automatiza, digamos, la palabra es se indexa la tarifa, el aumento de la tarifa con la inflación. Justo ahora que la inflación está en picos que no se habían visto en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, cuando uno saca los cálculos de hace 20 años, de hace 15 años, si la tarifa desde aquel tiempo hubiera ido evolucionando conforme a la inflación, ahorita tendríamos tarifas mucho más altas. Estamos justo en la investigación tal cual de determinar cuáles hubieran sido esas tarifas para poner los datos en específico, pero serían más altas. Entonces, esa tarifa, digamos, esa indexación de la tarifa lo que hace es pues afectar más a los hogares que más usan el transporte público, por un lado, que son los hogares más pobres, y por el otro lado, los hogares que más, digamos, que un mayor porcentaje de sus ingresos lo dedican al transporte público, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues termina afectando doble a los hogares más pobres, ¿no? Lo que veíamos es tal cual, digamos, el porcentaje del ingreso que dedican a gasto en transporte público los hogares más pobres de Jalisco, ni siquiera hablando de la zona metropolitana de Jalisco, porque es lo que hay en los datos y incluye a zonas marginadas del estado que tal vez no usan muy frecuentemente transporte público, es 4 veces mayor que lo que dedican al transporte público los hogares más ricos, ¿no? Los del 10% más rico. Claro. Que suena muy lógico, si claro. es que usan el transporte público. Si es que usan el transporte público. En términos de quiénes lo usan y quiénes no, me parece que era como 3 o 4 veces más el porcentaje de los hogares más pobres que usan transporte público frente a los más ricos, ¿no? Entonces, ¿quién se va más afectado por este aumento de la tarifa? Pues los hogares más pobres, ¿no? ¿Quiénes pueden elegir menos o tener menos opciones frente al transporte público, digamos, si se quieren ir en bicicleta o si se quieren ir caminando, lo que fuera? Pues también los hogares más pobres, porque normalmente viven en zonas más alejadas de la ciudad, más periféricas, que de hecho les implica pues tomar más camiones normalmente al día, ¿no? Entonces, por muchos lados lo que vemos es que a los hogares más pobres es a quienes más los termina afectando, y pues justo sorprende que en lugar de una estrategia que trate de minimizar el golpe de la inflación que está teniendo en distintos rubros a los hogares más pobres, pues más bien se apruebe justo ahora este aumento automático de tarifa que pues los afectará más a los hogares más pobres, sin hablar del tema de cuándo entra el aumento a la tarifa, que eso es importante en términos políticos, y también de qué se va a hacer mientras tanto para pagar esa diferencia que pues a partir de 2023 ya debería de empezar a notarse, que es un subsidio, ¿no? Al final de cuentas es lo que va a entrar. Y bueno, ahí. Y además de este aumento de la tarifa, maestra, también lo que está ocurriendo con el transporte precisamente es que esta tarifa pues cobra 9.50. A ver, para empezar ya 50 centavos ahí que no les están regresando a la gente que utiliza el transporte público. Y luego con la tarjeta que acaban de anunciar, que puede uno recargar, pero aparte le cobra una comisión, cuando en otras entidades del país es gratuita la recarga, como en la Ciudad de México, pues ahí por supuesto que está generando que la gente destine más recursos al transporte que de sus ingresos, ¿no? Sí, creo que en Jalisco es el 1.16 del salario mensual. En familias pobres pues se acentúa más, ¿no? Pero se destina al transporte, o sea que es mucho realmente, ¿no? Sí, pero aparte se incrementa estos gastos con este tema de que no regresan 50 centavos y te cobran comisión por recargar tu tarjeta para que puedas usar el transporte público. Bueno, pues doble problema, aumento, comisiones y aparte robar, entre comillados, 50 centavos. Sí, y al final, pues, quien se queda con eso es lo interesante. O sea, son ingresos que vienen de los hogares más pobres y que pues están dirigidos a los concesionarios le dicen en Guadalajara y en Jalisco del pulpo camionero, de esta industria de transporte público concesionado, que pues claramente no son quienes más necesitan ese dinero, ¿no? Y justo ahí entra el tema, como bien decías, de estas alcancías que les llaman, donde uno paga que no regresan cambio, de estas tarjetas que efectivamente también cobran una comisión, como bien decías, lo que no pasa en la Ciudad de México. Y además de todo eso, este tema del subsidio que pues al final de cuentas está contemplado en la ley. No viene el monto, eso es interesante, no viene el monto, pero justo en distintas declaraciones, tanto diputados como el gobernador han aclarado que ese monto estará cercano a 500 millones de pesos para el siguiente año,
año, y el gobernador dijo que él se iba a encargar de que estuviera garantizado ese monto para el subsidio. Pues sí, pero ¿no? ya dijo la diputada Mónica Magaña que cuando le preguntaron eso de dónde, pues de la gente, ¿no? Y realmente el subsidio lo aportamos todos como ciudadanos, con los impuestos, ¿no, maestra? Sí. Sí, a final de cuentas sí. Y que además es curioso, ¿no? Porque habla de que tendría que subir a 10 pesos cuando ya se están pagando los 10 pesos. Entonces, ya hay una alcancía, por así decirlo, ¿no? Y yo diría que esos 500 millones de subsidio, ¿de dónde salen? Bueno, no sé si se comprenden con los 50 centavos que no regresan, ¿no? Pero aparte, pues ahí está otro tema, ¿no? Y al final de cuentas, es básicamente para 2023 aprobar un aumento de la tarifa, digamos, o sea, estos 500 millones de pesos que básicamente van a estar subsidiando la tarifa, pues es una manera en que está aumentando la tarifa. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que decía la diputada en el programa aquí en Canal 44 en la entrevista, a diferencia de que tal cual, digamos, lo pongan de sus bolsillos los hogares, pues lo está poniendo el gobierno con los impuestos que todos pagan los hogares. Entonces, por un lado, se aumentó ya se aprobó ya el aumento de la tarifa para el siguiente año, indirecto, que no, digamos, que no se den cuenta, invisibilizado, esa es la palabra tal vez, que no se den cuenta los hogares que lo están pagando, aunque lo están pagando con sus impuestos. Y digamos, lo interesante ahí o complejo es que pues eso está aprobado, que suceda hasta después de las elecciones de 2024, cuando salga el Por supuesto, no van a correr el riesgo de que sea antes del periodo electoral, ¿no? Porque sabemos que en Jalisco es uno de los temas que más mueve a la gente. Sí. Como que en cada sociedad, país, ciudad, región, hay ciertos temas que mueven más a la gente, ¿no? Y en Jalisco, yo recuerdo desde que estaba en la preparatoria, los temas que movilizaban a los estudiantes desde hace muchos años es tal cual, principalmente el tema de la tarifa al transporte público. Me acuerdo que hasta hacían los aumentos de las tarifas durante las vacaciones de los estudiantes, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues justo que se esté, digamos, retrasando este aumento de la tarifa hasta después de las elecciones, pues es claramente por un temor al costo político que tiene el pagar 11 pesos, 12 pesos, lo que sea que vaya a costar en su momento. Por supuesto. Bueno, permítanos, doctor, maestra, una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. Regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema en la emisión de hoy es el Observatorio sobre Desigualdades del CUCH-UDG y políticas públicas que generan desigualdad. Bueno, otro tema que investigarán ustedes como integrantes, coordinador y secretaria técnica de este Observatorio de Desigualdades es el tema del repoblamiento del centro histórico llamado gentrificación, que cuando menos lo que he leído, pues también está causando ya problemas, o cuando menos se prevé que va a causar problemas de desigualdad en esta zona del centro histórico, que impulsan este programa de gentrificación las autoridades estatales y municipales. Y luego abordarnos más adelante lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con un convenio que también tiene el mismo fin, gentrificar, pero es un convenio que se firmó con Airbnb. Doctor Ernesto Jaramillo, platícanos este tema gentrificación, ¿por qué causa desigualdad? Pues justo, tal vez lo primero a decir ahí es que el tema de la vivienda, hablábamos justo de la desigualdad como uno de los temas más importantes en la actualidad. Me parece que el tema de la desigualdad en el acceso a la vivienda va a ser, en nuestra generación, va a ser de los temas más complicados en los siguientes años o décadas incluso, ¿no? Lo que está pasando en la ciudad de Guadalajara desde hace ya varios años, esto no es algo nuevo ni que haya empezado con este gobierno, con ese sexenio, es que el aumento de los precios de las viviendas se ha venido, digamos, se ha visto de una manera exponencial durante la última década, básicamente. Lo que sacamos, esto lo comentábamos justo en la conferencia de prensa de la presentación del observatorio, era que habían aumentado cerca de 32% por encima de la inflación desde 2005 hasta la fecha, los precios promedio de las viviendas. ¿De venta o de renta? De venta. Okay. Aquí de venta. Y lo importante decir son dos cosas. Una, que
que son los precios promedio. Digamos, no es que estemos hablando solo de las colonias, digamos, más movidas en términos inmobiliarios de la ciudad de Guadalajara, sino son los precios promedio de todas las viviendas de la zona metropolitana. De hecho, yo estoy diciendo Guadalajara, pero es toda la zona metropolitana. Entonces, ese 32% está por encima de la inflación. Digamos, si de por sí la inflación ha estado alta en los últimos años, desde 2005 hasta la fecha, hasta 2022, es 32% por encima de la inflación. Al mismo tiempo, los salarios han ido bajando. Desgraciadamente el poder adquisitivo, reales, sí. En términos reales, claro, descontando la inflación, lo que tenemos ahora es un salario, digamos, cerca de 22% por debajo de lo que se podía comprar con ese mismo salario en promedio en 2005, ¿no? Entonces, cuando vemos que los precios de las viviendas van para arriba y los salarios van para abajo, nos hace preguntarnos, entonces, ¿quiénes están comprando esas viviendas que están aumentando los precios, ¿no? Y desde una lógica del libre mercado, pues nos dirían es la oferta y la demanda, ¿no? Pero lo que está detrás realmente son otras fuerzas distintas que van más relacionadas con temas de gentrificación, como bien decías, y también una palabra que de repente es un poco complicada, pero la estamos tratando de introducir más, es el tema de la financiarización, ¿no? Es decir, ver más a la vivienda como un instrumento financiero, como un instrumento de inversión, que estás esperando que suban los precios para que te regrese un retorno a tu inversión. Y no tanto como un lugar para satisfacer una necesidad, que es tal cual la del alojamiento. Para vivir, y tal cual, no es para vivir. Ahí se relaciona en gran medida las críticas al plan de repoblamiento de la ciudad de Guadalajara, que básicamente, del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, que básicamente hay estas zonas que por distintas razones históricamente se han visto más marginadas en el centro histórico, se supone que están despobladas, no necesariamente están despobladas, eso es un mito que también hay que mencionar. Vive gente en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Lo que pasa es que no hay nada de inversión pública respecto a sus calles, a su alumbrado público, a sus bacheos y demás. Y pues pareciera una zona abandonada, pero vive gente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la estrategia es sencillamente buscar que lleguen pues grandes inmobiliarias a invertir en estas zonas, reavivarlas, dirían de alguna manera por parte del gobierno, y pues construir departamentos, es sobre todo lo que se está proponiendo, cercano a 2 millones, se habla, de pesos en el rango económico, porque se está pidiendo que una parte de lo que se construya se dedique al rango económico y otra parte pues ya sea lo que crea las inmobiliarias que se les va a vender, que claramente construyen viviendas de lujo, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Las críticas, ahorita las podemos mencionar, tal vez Emma puede hablar un poco de eso, pero justo el escenario tal cual es ese plan que se presenta por parte del gobierno de Guadalajara para buscar, se supone, repoblar a la ciudad al final de cuentas, ¿no? Bueno, una de las críticas que yo podría mencionar a este tema es 2 millones de pesos en la parte económica. Pero tú ya mencionaste, la generación de ustedes con los sueldos que están ganando, ustedes seguramente ganan bien, pero la población en general promedio, ¿podrían acceder a comprar un departamento que no sé también de cuántos metros cuadrados en esta zona? Justo pregunté el dato y le comentaba al doctor Máximo que hice la comparación entre Providencia y el centro y resultó más barato en Providencia. No hay una pues una torre de edificios. Es peligroso ahorita Providencia. Sí. Por eso bajó el precio. Por eso bajó el precio. Donde están pidiendo, creo que 300,000, algo así, como enganche, y el costo total iba entre 2 millones y 3 millones, dependiendo de cuántos cajones de estacionamiento querías y demás. Y en el centro está un poquito más elevado. El enganche estaba como cercano a los 500 y el costo más o menos igual, 200, 300. No con tantos beneficios, ¿no? Como los que ofrecía de servicios y demás en Providencia, ¿no? ¿Y con mensualidades de cuánto? Porque también... No llegué a tanto, no alcancé. ¿Y cuánto debería ganar una persona para poder pagar el enganche y luego estar pagando las mensualidades? También el plazo influye mucho, ¿no? Sí. ¿A cuántos años hay que pagar? Sí, y con las críticas de ahora el Infonavit también, ¿no? Sí, ¿qué pasa en el Infonavit? Bueno, primero, pues que no hay tanto acceso, ¿no? Todas las personas de nuestra generación están teniendo la cobertura
o la garantía de seguridad social. Y después, estas cuestiones de que también son un poco impagables y no a cualquier persona se le están ofreciendo los créditos, ¿no? No, es un problema complicado. En España, recuerdo, por ejemplo, en el tema de rentas, de alquiler, se tuvo que legislar porque las rentas llegó un momento en que estaban exorbitantes. Tan solo rentar un piso en Madrid, por ejemplo, era imposible para la población en general, ¿no? Sí. Entonces, no sé si aquí se tenga que llegar a un punto en que también se deba legislar. No sé si los precios de venta de vivienda o departamentos, pero en el tema de renta sí, porque llega un momento también en que no les queda otra alternativa a ustedes de su generación que rentar, pero también las rentas están por las nubes, ¿no? Están por los cielos. Sí. Lo que encontramos es que, según un estudio que retomamos de toda Latinoamérica, de ciudades distintas en Latinoamérica en términos de asequibilidad de la renta, lo que veíamos es que por ahí de 2016 el precio promedio del alquiler de una vivienda en Guadalajara equivalía a 60% del salario promedio de una persona promedio, un trabajador promedio en la ciudad, que ya es altísimo, ¿no? 62%. Pues lo complicado es que para 2020, y estos son datos de 2020, no se ha actualizado, digamos, en esta comparación internacional, no se ha actualizado más recientemente, pero en 2020 ya era superior al 100% del salario. Entonces, uno es cuando se pregunta, ¿cómo puede ser que cueste ese alquiler esté costando más de lo que gana, del 100% de lo que gana un trabajador promedio? Ahí es donde justo decíamos ahorita que pues suena a que no hay realmente una relación tal cual de oferta y demanda. Y pues tal cual lo que vemos es que pues justo los precios del alquiler de la vivienda en general en ciudades como Guadalajara, como Ciudad de México, como Monterrey, van subiendo de una manera estrepitosa durante los últimos años. Dato importante, no bajaron durante la pandemia, aunque muchas personas, digamos, bajó la demanda de cierta manera de vivienda porque se fueron a vivir con sus papás, lo que fuera, y nosotros veíamos letreros por todos lados de se renta, pero preferían tener vacías las viviendas en lugar de rentarlas. Y eso es interesante porque en términos de tal cual de oferta y demanda, pues lo que están haciendo es tratar de, digamos, de sesgar el mercado en términos de la oferta para evitar que baje el precio, ¿no? Uh-huh. La clásica, yo prefiero tener el departamento vacío 6 meses en lugar de bajarle el precio ahora con el contexto de la crisis. En ese sentido, pues sí, lo que vemos es que claramente se tiene que regular de cierta manera el tema de las viviendas. Hay propuestas de hacer una ley de alquiler o ley de inquilinos para pues dar cierta seguridad y mejores condiciones a cómo va evolucionando el tema de la vivienda. Muy bien, gracias doctor. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo. En el tema de hoy, en la emisión de este día, pues es básicamente el Observatorio de Desigualdades en el CUSH-UDG y también políticas públicas que generan desigualdad. Doctor, maestra, recientemente una revista internacional nombró a la colonia americana como la más cool del mundo, ¿no? Este nombramiento, pues obviamente beneficia a quién. También podemos decir que este nombramiento, que obviamente va a provocar un incremento, si de por sí ya las rentas en esta zona eran altísimas, ahora no sé, con este nombramiento, pues mucho más. ¿Ahonda desigualdades? Sí las ahonda, y esto yo creo que se puede unir con una, digamos, tendencia global que está pasando en ciertos barrios que les pueden llamar cool o como les quieran llamar los diferentes medios de comunicación, que son sumamente solicitados por turistas, digamos, extranjeros o nacionales, ¿no? El tema de la turistificación en ciertas zonas de las ciudades es complicado y, digamos, ya gobiernos a nivel global han tomado acciones al respecto, ¿no? Digamos, un ejemplo muy claro es, seguramente han visto la película Notting Hill, pues el barrio de Notting Hill en Londres, se hizo muy cool, todo el mundo quería vivir ahí, entonces empezó a llegar el tema justo de la financiarización de la vivienda, digamos, personas que querían, digamos, invertir para vivir ahí o
sobre todo para rentarlo para los turistas que van y llegan. Pues resulta justo en un documental muy interesante que salió hace un par de años que se llama Push, que habla de estos procesos de financiarización y de gentrificación, pues lo que muestra es que curiosamente estos barrios que se empieza a gentrificar en algún momento, cuando llegan estos capitales a invertir y a financiarizarlos, luego terminan estando vacíos. En el documental mostraban cómo había calles donde no había presencia de nadie, porque como estaban en renta en Airbnb o en renta en alguna de estas plataformas de estancias cortas, pues a veces hay momentos en los que nadie lo renta y pues las calles están vacías. Entonces justo eso me regresa un poco al tema de la gentrificación en la colonia americana, o por ejemplo al tema del repoblamiento del centro histórico, que dicen, bueno, pues qué tal que termina sucediendo esto, porque de hecho ya hay anuncios que salen en Instagram que dicen, compra esta vivienda del centro histórico, este edificio, bueno, este departamento dentro de un edificio para ponerlo en Airbnb. E incluso te conectamos con la mueblería, no sé cuál, para que lo adornes, ¿no? Y bueno, pues el temor es que luego al final se queden vacías estas colonias, ¿no? Entonces, en el tema de la colonia americana, pues por un lado es el temor de que empiece a llegar mucha gente y a levantarlos o a elevar todavía más los precios que ya están altos de por sí en la colonia, y por otro lado que llegue el capital que lo que quiere es invertir, sacar rendimientos, y pues en algún momento prefieran tener otra vez los departamentos vacíos, son rentas de estancias cortas sin que nadie los utilice, ¿no? Y bueno, entonces tenga que ver también con un proceso que está siendo muy criticado en la Ciudad de México, un convenio que firmó el gobierno de la Ciudad de México con Airbnb, y lo que están pasando y están criticando es que va a provocar este proceso de extranjerización, que únicamente los extranjeros son los que podrán tener acceso a las viviendas en determinadas zonas de la Ciudad de México con este convenio, maestra. Bueno, pareciera que sí, ¿no? Que realmente está ocurriendo en toda la zona de la Americana, Chapultepec y demás, donde cada vez son más personas extranjeras quienes están ocupando, y que a la vez pues obliga a que los pobladores de estas colonias, los pobladores originales, por así decirle, pues tengan que salir, ¿no? Por pues el excesivo costo de las rentas, pero también de los servicios pues que necesitan para su cotidianidad, ¿no? Y de las viviendas, porque en estas zonas se siguen construyendo torres de vivienda, y la pregunta sigue siendo, pues, ¿quién las compra y quién las renta? Cuando alguien tiene acceso precisamente a las rentas, ¿no? Ese es el tema. Sí, y ahí hay un tema también de inversión pública desigual, porque por un lado podemos ver, y esto va a ser muy claro en un par de años, por ejemplo, ahorita cómo está abandonado, lo decíamos, la inversión pública en el centro histórico, ¿no? Que ahorita no hay ningún plan de repoblamiento, está totalmente abandonado. La zona más cool de Guadalajara y del mundo, al parecer, la americana, pues tiene mucha inversión en transporte público, en áreas verdes, en incluso ciclovías, digamos, iluminación, etcétera. Se nota la infraestructura ahí, ¿verdad? Entonces, el problema es que esa inversión que se hace, pues al final de cuentas, para un bien social, termina siendo, digamos, los rendimientos que da esa inversión en infraestructura pública terminan siendo pues capitalizados por las personas que invierten en ese tipo de colonias, es lo que se conoce como el aumento de la plusvalía, y tenemos otras zonas que pues están abandonadas, que vive gente ahí y que pues los impuestos no se están yendo dirigidos a estas zonas. Lo interesante ahí es que, por ejemplo, algo muy claro que podría hacer el gobierno es existen en muchos lados los impuestos a las plusvalías, tal cual. Yo, al invertir como gobierno, te estoy generando un aumento del valor de tu inversión inmobiliaria, pues regrésale algo al gobierno y a la sociedad, ¿no? Aquí no vemos eso, aquí vemos que más bien pues justo se está invirtiendo mucho acá, y digo que lo vamos a ver muy claro en unos años cómo va a cambiar totalmente el bacheado, la iluminación pública, el transporte público, las áreas verdes en la zona que ahorita está abandonada por el gobierno del centro histórico, ¿no? Y cuando llegue la inversión, pues ¿quién se va a quedar con esos rendimientos de los impuestos dirigidos a esta colonia, a la zona del centro histórico, que va a empezar a rendir frutos en el futuro? Por supuesto, y la inversión pública que se destina precisamente a estas colonias que luego se convierten en cool, que seguramente quien hizo el reportaje pues nada más estuvo un día ahí o se lo platicaron, no vivió ahí durante un tiempo para darse cuenta de la realidad de la colonia americana, pero básicamente yo creo si esa inversión pública en estas zonas cool se hiciera en las periferias, pues creo que cambiaría mucho, ¿no? La situación. Cuando estuvieron los Panamericanos, había la propuesta de mejorar o rehabilitar la zona del Parque de la Solidaridad, que a final de cuentas se desechó, pero es una zona pues
con sobrehabitación, podríamos decir, ¿no? Porque hay mucho hacinamiento, pero también criminalización de la pobreza de la zona, ¿no? Y que no sé hasta dónde también sea la intención, ¿no? El criminalizar para no invertir o justificar que sea de esa manera. Simplemente la semana pasada, el accidente que hubo en la colonia Jalisco, donde perdieron la vida 2 niñas y que los bomberos o los servicios de seguridad no tuvieran material, equipo, ¿no? Para entrar a salvarlas, pues ya habla, ¿no? De la inversión en la zona, no solo geográfica, sino también en servicios, ¿no? Y en servicios básicos, como puede ser necesitar de los bomberos, ¿no? Sí, y esa inversión que se hizo en esa, que debió haberse hecho precisamente en esta zona, se hizo en la zona acá del Bajío, ¿no? Básicamente sí. Para los Juegos Panamericanos, una zona de recarga y que seguramente, dicen los especialistas, causará problemas en el futuro de recarga de acuíferos, ¿no? Sí. Exactamente, y justo creo que es muy interesante lo que está diciendo ahorita Emma, porque pues al final de cuentas uno de los intereses también del observatorio es ver justo estas desigualdades espaciales que hay en la ciudad de Guadalajara, y lo decíamos hace rato, entrar en esos temas subjetivos de la desigualdad que no son tan comunes. Por ejemplo, este tema que lo hemos platicado para que sea una de las primeras investigaciones también, de la criminalización de las personas que viven en ciertas colonias, ¿no? Por vivir en cierta colonia, si vas a buscar un empleo, eso te puede ser suficiente para que no te contraten, ¿no? Por ejemplo. Y pues, digamos, como bien decía Emma, este tipo de criminalización termina justificando que para que, eso lo vimos con el tema del macrobús, desde algunos comentarios cuando sacamos en redes sociales el tema de por qué no se invirtió en el Tonalá, el macrobús, algunas respuestas decían, no, bueno, es que allá se van a robar parte del mobiliario, ¿no? Entonces, ¿para qué les invertimos allá? Entonces, termina siendo una legitimación de esas desigualdades el tema de criminalizar o estigmatizar a las personas de ciertas partes de la ciudad. Entonces, justo de esos temas también será lo que estaremos entrando en el observatorio. Es que el tema de las desigualdades es tan amplio, multifactorial, como es multidimensional, que el color de piel, les decía, puede influir directamente para conseguir un empleo o no. Y en el momento en que una persona morena, por decir algo, pues no obtiene un empleo, básicamente, y se lo dan a una persona blanca, lo que está generando es un problema de desigualdad. Esta persona, aunque tenga la suficiente capacidad para acceder al empleo, no se lo dan por estos temas, ¿no? Sí. Que ciertamente causan esta desigualdad. Y son los temas de desigualdades que deben estudiarse de manera específica. Este tema de racialización sí entraría dentro de sus investigaciones, ¿no, maestra? Sí, justo dentro de estas intersecciones también está considerado. Muy bien. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos ya a la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 del CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos ya en la parte final de Catalejo y escucharemos, pues, a manera de conclusiones de los especialistas que hemos invitado en la emisión de hoy. Pero, por ejemplo, es muy famoso el informe Oxfam de desigualdades que cada año se hace público. Y bueno, el del 2022 señala que, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia surgió un nuevo multimillonario en el mundo cada 26 horas. Los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron sus fortunas, mientras que más de 160 millones de personas cayeron en la pobreza. Cerca de 17 millones de personas perdieron la vida a causa del COVID. Esta magnitud de muertes sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y pues esta pandemia de COVID, sin lugar a dudas, influyó mucho en acrecentar estas desigualdades a nivel mundial. En México, pues ni se diga. Y se habla ya incluso de que los países, los gobiernos lo que deben hacer es establecer políticas de impuestos progresivos, que dicen podría ser una solución para no acabar, sería prácticamente imposible, pero sí reducir esta brecha de desigualdades. Maestra, doctor, ¿quién inicia básicamente? Doctor. Bueno, me parece que hay un tema bien importante. Tal vez hemos hablado hasta ahorita mucho de políticas tal cual sociales, de protección social, redistributivas, pero no tanto justo de qué financia, por un lado, esas políticas, y además que son los impuestos, y además esos mismos impuestos tienen un doble papel. Por un lado, sí, generan el ingreso suficiente para que el Estado pueda ejercer estas políticas de redistribución, pero por otro lado, el efecto, al ser un efecto progresivo en los hogares,
digamos, al cobrar más a los hogares más ricos y menos a los hogares más pobres, terminan también reduciendo las brechas, ¿no? Por ir a un caso, digamos, internacional más general y luego a un caso local. En el internacional justo se habla mucho con estos informes de Oxfam de la necesidad de los impuestos a la riqueza, ¿no? Tal cual, es algo que no existe en México, por ejemplo, pero que ya se aprobó en Argentina, se está discutiendo en Bolivia, se está discutiendo actualmente en Chile y en Colombia. Parece que Colombia va a pasar ahora con la entrada de Gustavo Petro. Y la idea básicamente es las riquezas multimillonarias, eso hay que decirlo, no es que nos vayan a cobrar a la riqueza a las personas que ni siquiera tenemos vivienda, ¿no? Las riquezas multimillonarias, ahí se plantea cobrar, hay distintos planteamientos. Un planteamiento es tal cual fue el de Argentina: por la crisis te cobramos un porcentaje y no volvemos a hablar nunca. Otro, el de Petro en Colombia, es cada año te vamos cobrando un mismo porcentaje. Es un porcentaje pequeño, ahorita no recuerdo si es menos de 1 o 2%, pero pues eso es suficiente para financiar un gran porcentaje del presupuesto público. Se habla en Colombia de aumentar entre 2 y 3 puntos del PIB la recaudación. Ahora, en lo local, por ejemplo, no existen impuestos a la riqueza, pero podrían existir los impuestos a un tipo de propiedad que es la propiedad de automóviles, ¿no? Que al final de cuentas es una parte importante de las riquezas de los hogares. ¿Tenencia? La tenencia, tal cual. Entonces, el impuesto a tenencia existe en muchos estados. Me parece que es en 25 estados donde está actualmente. Jalisco es de los 7 estados donde dijeron: nosotros no vamos a cobrar la tenencia. Y pues es un tema importante porque al final de cuentas es un impuesto progresivo, digamos, le pega a quienes más carros tienen, que son normalmente los hogares más ricos. Podría ser más progresivo si fuera una tasa diferenciada, digamos, si a los carros de menor valor, a los autos de menor valor, se les cobrara o nada o prácticamente nada, y les fuera subiendo la tasa a automóviles de mayor valor, ¿no? Eso sería suficiente, por ejemplo, en México, en Jalisco, para duplicar los ingresos locales que tiene el Estado, que son bajos, ¿no? Prácticamente casi 9 de cada 10 pesos vienen de participaciones y aportaciones de la recaudación federal, ¿no? Entonces, mucho se habla en Jalisco del aumentar el presupuesto del Estado. Pues bueno, el tema de la recaudación por la tenencia podría aumentar de manera importante la recaudación y además incidir en temas de desigualdad, ¿no? Ir por esas dos vías. Entonces, me parece que justo este tema tributario es algo que cada vez quieren más las personas más jóvenes, hay que decirlo, pero pues que los gobiernos siguen ignorándolo de cierta manera. Bueno, un dato, Oxfam lo que plantea es un impuesto progresivo de 2 a 5%, ¿no? La tasa de 2 estaría destinada a las personas con riqueza superior a 5 millones y hasta 50 millones. O sea, para ustedes pagarían 2%, 3% para la riqueza mayor a 50 millones y hasta $1,000 millones. Finalmente, la tasa de 5 aplicaría a los patrimonios superiores a los $1,000 millones, ¿no? Básicamente. Y bueno, en México, el 10% de los receptores de ingresos en México gana 30 veces más de lo que percibe el 50% que menos ganan. Así está la desigualdad, maestra, en México. Es muy complicada, ¿no? Pero además, bueno, ahorita con el chiste me quedé pensando en una cosa, que es la percepción de la riqueza, ¿no? Tendemos a percibirnos como más ricos de lo que realmente somos y a tener una negativa social a estas propuestas de políticas que a final de cuentas terminarían favoreciéndonos, ¿no? Pero asumimos que somos ricos porque tenemos un celular o una tablet o ciertos beneficios que vemos que alguien más no los tiene y en automático pensamos que estamos en ese nivel, ¿no? Y tenemos este rechazo a las políticas o a las propuestas que van en este sentido, ¿no? Pero también vale como hacer ese reconocimiento, ¿no? De qué tanto es esa desigualdad y que incluso le comentaba una vez a Max, ¿no? Que es sorprendente a veces ir a ciertos contextos que ni siquiera te imaginas que existe, ¿no? O sea, hay gente tan rica que no te imaginas que existe. Y bueno, el tema también es que a veces nos percibimos más ricos porque si nosotros estudiamos el tema de los deciles, sí. Cuando se hace, casi la mayoría de la población, la gente que yo conozco está dentro del decil 10, pero porque los ingresos de un hogar, que se suma el del papá, sí, la mamá, los hijos, y ya trabajan, y se suben creo de 60,000 pesos, algo así. Para ser por ahí. 18,000. 18,000 pesos. Por persona. Por persona, un hogar de exacto. 4
más o menos como 60,000 pesos de ingresos por hogar, ya pertenece uno al decil 10. Pero resulta que en el decil 10 está Carlos Slim también. Sí, justo, digamos, hay un artículo muy bueno que salió en Oxfam, en algún momento cuando me tocaba trabajar en Oxfam, y la revista Chilango, que se llamaba Las clases de la clase alta. Y justo a eso refiere a que, pues sí, alguien que gana 60,000 pesos para arriba ya está en el mismo lugar que Slim. Entonces es el decil, digamos, es el grupo de la población, ese estrato más desigual. Y de ahí justo muy importante lo que se llama de esta percepción de la riqueza. Pues al final de cuentas, luego... Por eso mucha gente se cree de clase media. También eso pasa mucho, porque sí, pues alguien que estudia tal vez, no sé, en Guadalajara, en el TEC de Monterrey o en el ITESO, pues a lo mejor justo tiene su hogar tiene ingresos de 60,000, 70,000, pero estudia junto a alguien que es dueño de una empresa, o su papá es dueño de una empresa y gana millones al mes, ¿no? Entonces dicen, no, pues yo soy clase media frente a esta persona. Y en ese sentido tiene cierta lógica. Creo que también lo importante es, cuando se habla de desigualdad, ver esas brechas dentro de la clase 30 segundos alta. nos quedan, doctor. Y pues al final de cuentas, ¿a dónde es donde se deben enfocar más que nada las políticas tributarias progresivas? Pues a los más ricos y no pues estas clases medias de 60,000 pesos al mes. Así necesariamente. Es. No a los que estamos en el decil 10 de 60,000 para abajo. Sí, con hacinamiento atravesando. Exactamente. Pues les agradezco, doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, coordinador de este Observatorio de Desigualdades. Muchas gracias. Y maestra Emma Oropesa de Anda, secretaria técnica de este Observatorio de Desigualdades. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.